Buenas tardes, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro espacio Salud Mental en Movimiento, Diálogos Latinoamericanos. Les recordamos que este espacio nace con el fin de abrir un momento de conversación sobre la aplicación de terapias artísticas, corporales y otro tipo de herramientas diversas en los procesos de salud mental. Nos interesa conocer cómo se desarrollan estas prácticas a nivel de Latinoamérica y cuáles han sido los resultados, las experiencias y las barreras que se han tenido también en este desarrollo de las prácticas. Es un espacio de discusión y reflexión y los invitamos a seguirnos en cada uno de nuestros episodios. El día de hoy tenemos invitada a una compañera argentina. Su nombre es Sol Nakama, es descendiente de familia japonesa, cultivó durante 7 años las danzas tradicionales de Okinawa, explorando el vínculo entre movimiento, memoria y expresión. Es danza movimiento terapeuta, desarrolla talleres en conjunto con otro personaje que trabaja el tema de budismo, que es Germán Pesaro, donde el cuerpo se convierte en puente entre la cultura japonesa y la visión budista. Su enfoque une la sensibilidad artística y la mirada terapéutica, generando espacios de práctica y reflexión integradora. Es coautora de este hermoso libro que se llama Budismo en Movimiento, y hoy vamos a trabajar, a reflexionar y a preguntarle muchas cosas sobre esta práctica que viene desarrollando durante varios años. Entonces, bienvenida Sol y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por unirte hoy. Bueno, Gracias a ustedes por invitarme. Un ay, placer. lo mismo, para nosotras siempre es un placer escucharte. Bueno, chicas, entonces yo voy a iniciar con nuestra primera pregunta. Y Sol, de verdad que tómate tu tiempo, tranqui, no hay afán. Entonces, eh, ¿qué? Para responder, ¿vale? No hay ningún problema. Bueno, con respecto a la práctica en particular de esto que en el libro, yo me voy a remitir a los términos del libro, ya obviamente si Vale. hay otra manera de denominarlo y demás, tú nos haces la aclaración, pero esto que es el budismo en movimiento y en la práctica en sí de esta disciplina, por llamarla de alguna forma, em, quisiera que porfa, de forma como introductoria, nos explicaras cuáles son como las bases de dónde nace, así de manera pues como resumida también, de dónde viene esto, de dónde surge esta idea y esta forma de llevar a cabo el budismo, ¿no? Desde el movimiento, desde esta integración que plantean ahí en el libro. Bueno, un poco nace de un conjunto, Germán, mi compañero. Él hace Tai Chi hace muchos años y se dedica, digamos, a dar clases y también a acompañar a personas en algunos procesos. Y básicamente mezclamos un poco, ¿no?, lo que tiene que ver con las artes internas, que es todo lo que tiene que ver con Tai Chi, Tui Shou y otras artes internas que tienen que ver con esto del movimiento. Le llamamos artes internas porque justamente parten no desde la forma, sino desde una posición interna, ¿no? Y justamente no desde cómo lo hacemos, sino desde dónde lo estamos haciendo. Y eso lo mezclamos un poco con mi recorrido, que tiene que ver, bueno, yo vengo justamente ahí, Lili Hijo, de una tradición japonesa, y también tiene mucho que ver con todo lo que incluye al Zen, ¿no? Sobre todo la rama del budismo que incluye al Zen. Entonces nos juntamos en algún momento y la verdad que el libro fue algo que fluyó. Pero lo que empezamos a hacer son talleres específicos con algunas temáticas particulares, ¿sí? Que rondan, digamos, en esta esencia del budismo, pero llevado como a la vida cotidiana y ver cómo eso que nos va sucediendo se expresa como en el cuerpo.
¿sí? Entonces, digamos, hicimos algunos talleres de haikus, de los 5 elementos, ¿no? Y trayendo tanto la parte teórica como la parte práctica, que es básicamente explorarlo por nosotros mismos. Y eso es un poco la mezcla que van a encontrar seguramente en el libro, si en algún momento lo leen, van a encontrar como esa mezcla, ¿no? Hacemos un poco de teoría, vamos por algunas cuestiones que son las bases del budismo, ¿sí? De todas las ramas generales, y después nos metemos en una exploración para ver cómo eso se aplica en el día a día. Ujú, ujú, súper. Sí, notica ahí, cuando se lean el libro, van a encontrar dinámicas muy interesantes con QR, que eso pues le hace como, creo yo que le hace mucho honor al nombre, budismo en movimiento, o sea, literalmente es para vivir el budismo y moverlo o encarnarlo si se quiere. Entonces, eso sí es muy, muy interesante la propuesta desde el libro. Bueno, Lili, ¿tú quieres seguir haciendo la siguiente pregunta o Sí, me como quieras? gustaría también, Sol, en este enfoque que ya nos contaste cómo nació, ¿cierto? Porque podríamos considerar que budismo en movimiento es un enfoque terapéutico, se puede tomar como un enfoque terapéutico para algunas personas. Bueno, esto es una pregunta compleja porque, digamos, nosotros no lo pensamos tanto como un enfoque terapéutico, sino que lo pensamos más bien como una forma de vida, ¿no? Por eso, digamos, en algún momento cuando este año arrancamos hablando, este año, el año pasado, haciendo talleres de movimiento, nos centramos específicamente no en utilizar estas cuestiones como herramientas, sino más bien en darse cuenta que es un nuevo paradigma, ¿no? Es una forma distinta de ver de alguna manera o de observar las experiencias que nos van sucediendo en la vida. Entonces, no sé, digamos, si llamarlo específicamente terapéutico, pero sí podría decir que es algo que por lo menos en mi experiencia me cambió de verdad la forma de vivir en general, ¿no? Como la forma de ver las cosas, la forma de procesar las experiencias, y creo que desde ese lugar es más bien algo que compartimos, ¿no? Cómo es verlo desde otra perspectiva o cómo es ver las problemáticas que van sucediendo desde otra perspectiva. Ujú. Bueno, un poco ya situándonos como al momento de la práctica en sí o de una sesión en sí de budismo en movimiento, o de budismo, digamos, en general, de una práctica budista. ¿Qué expectativas han identificado ustedes que son con las cuales las personas llegan a buscar este tipo de prácticas? O sea, ¿con qué intención en general la gente busca una práctica budista y en particular de pronto integrar el cuerpo, ¿no? En ella. En realidad, nosotros más bien proponemos esto de llevarlo al cuerpo porque tiene que ver con algo que claramente es parte de nosotros y está bueno poder experimentarlo desde ahí, me parece, porque, digamos, el cuerpo claramente nos da mucha información muchas veces, pero más allá de eso, me parece que es mucha gente que le interesan temáticas en particular, por ejemplo, como esto que les contaba, de los haikus, ¿sí? Y capaz que vienen con esa temática y viendo, bueno, como más como si fuera una experiencia, no de búsqueda de algo en particular llevado al cuerpo, sino como, qué interesante cómo es, ¿no? Como la pregunta de ¿cómo sería esto del haiku? Muchas personas conocen lo que son los haikus, que son como poesía japonesa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Experimentarlo, ¿no? O sea, no solo leerlo, sino también experimentarlo. Y creo que viene como un poco de la mano de eso, y muchas veces se sorprenden con lo que van encontrando. Después hicimos talleres acerca de cómo aplicar el Zen en la vida cotidiana, que es básicamente esto que les decía, es un cambio de paradigma, en realidad no son como herramientas, sino que es realmente ver las cosas de una manera distinta, ¿sí? O abrir la perspectiva acerca de cómo vemos las cosas, y preguntarnos un poco o entrar en esa pregunta que es ¿quién soy? ¿No? Que es como la base de todo lo que planteamos en general, como esta cosa de qué sucede cuando
nos identificamos con algo, con quién soy. Y muchas veces las preguntas tienen que ver con eso, ¿no? Con una búsqueda profunda de quiénes somos, ¿no? Que es una pregunta que creo que nos hacemos hasta todos, muchas veces. Ujú, ujú. Ok, bueno. Así que básicamente eso, a muchos les interesa, digamos, como conocer un poco el budismo y también ver cómo esta mirada se aplica, digamos, a su día a día. Ujú, súper. Qué bonito eso de quiénes somos. La experiencia que han tenido, Sol, bueno, ya han podido hacer como esta integración, ¿no? De la parte teórica con la parte práctica de movimiento. ¿Nos podrías contar, obviamente no en detalle, pero a nivel general, cómo podría ser una sesión de ustedes? Es decir, cómo es ese inicio, esa introducción, el desarrollo como que plantea, para darnos una idea un poco de cómo realmente se aplica en una sesión esta parte de budismo en movimiento. También, así como es raro pensarlo de un modo como utilizando quizás ciertas denominaciones como terapia o terapéutico, también es raro pensarlo como una sesión, porque en realidad es como em, un empezar a conocer otra perspectiva, ¿no? Es como que nosotros abrimos el panorama a contarles o a que ustedes a través de ciertas prácticas puedan explorar esto de quiénes somos. Pero, por ejemplo, hay una práctica muy conocida que son los 5 skandhas, en donde se trata acerca de explorar muchas veces qué sucede cuando nos identificamos con un pensamiento o cuando nos identificamos con una sensación o con una emoción o incluso con el cuerpo, ¿no? Pero es como a través de preguntas vamos explorando en nuestra propia experiencia qué sucede si realmente hay un pensamiento que fijo y se mantiene y eso de alguna manera nos identifica, ¿no? Como, no sé, soy ordenada o soy desordenada o tengo tal tipo de problema, ¿no? Como identificarme con un pensamiento y creer que es permanente. También hacemos esa práctica en relación con las emociones, pero son más preguntas, ¿no? Como para que ustedes puedan explorar en ustedes mismos cómo lo ven, ¿sí? O cómo lo experimentan. Y ver si realmente es así, o sea, como poder entrar directamente en la experiencia. Entonces no es que tiene como una introducción y un desarrollo, quizás como si lo vemos desde la danza movimiento terapia, sino que más bien es abrir a explorar desde esta pregunta quiénes somos, ¿sí? Abrir a explorar realmente cómo sería, ¿no? Ver si nos identificamos con un pensamiento, si nos identificamos con una creencia, con una emoción, ¿sí? Y a partir de ahí como que se va desarrollando como la propia mirada, ¿no? Como la propia experiencia de no nosotros diciendo, en realidad no sos esto si sos esto, ¿no? Que sería algo como más teórico, sino que a través de estas preguntas ustedes puedan ir encontrando sus propias respuestas a través de su propia experiencia, ¿no? Porque si no sería algo para nosotros muy teórico, y no solo muy teórico, sino que no tendría sentido, es como que les estaríamos diciendo esto está bien y esto no, o, ¿no? ¿Se entiende? Es como una exploración, es como una invitación a explorar más que, más que un desarrollo de hacia dónde queremos ir, ¿no? Ujú, ujú. Ok. De acuerdo a lo que planteas, pues también y se planteaba en el libro, entonces no es necesario que las personas tengan un conocimiento o un acercamiento anterior a budismo. Es posible que durante la experiencia vayan teniendo como algunas, precisamente, inicios de empezar a tocar un poco el budismo y en este proceso en algún momento se hace como, no sé, algunas referencias a la parte básica del enfoque, del paradigma, como para reforzarle o es más de los resultados de la experiencia como tal. En realidad lo que hacemos bueno, lo que estuvimos haciendo últimamente depende mucho del taller, ¿sí? que armamos, pero
por ejemplo, lo que estuvimos haciendo últimamente en los talleres Zen es sí dar una introducción a cómo hoy en día en Occidente, sobre todo, se ve el Zen, ¿no? O sea, no sé, dicen meditaciones Zen, o meditaciones con tal cosa, o el Zen en, no sé, el Zen está en todo en realidad, ¿no? Es como un paradigma, es como una forma de ver las cosas. Entonces, hacemos una introducción acerca de algunos quizás conceptos, ¿sí? Pero más que nada como para que tengan una idea, pero a nosotros no nos interesa tanto que se lleven esos conceptos, sino más bien que exploren en ustedes mismos cómo influyen, ¿no? Hay como algo que se llama, y hablando de resultados, porque justo me trajiste resultados, entonces, hablando de resultados, hay una palabra en japonés que se utiliza en el Zen, digamos, para hacer zazen, que es una meditación, eh, que se, que se denomina mushotoku, que es como sin objetivo, ¿no? Entonces, uno entra, digamos, y también en relación con esto que preguntaban de las expectativas, uno entra a la experiencia sin objetivo. La idea justamente es entrar sin pensar en el resultado que voy a tener, ¿no? Sin pensar en qué es lo que quiero lograr con esto. No hay un qué es lo que quiero lograr, sino simplemente experimentar lo que está sucediendo y poder verlo a través de mi propia exploración, ¿no? Como la propia exploración de cada uno. Em, entonces, bueno, nada, volviendo a lo que me decías, no es que no es que hay como introducción general al budismo ni que uno necesita saber de budismo, es simplemente abrir otra perspectiva, de- eh, mirar un poco cuáles son los conceptos o mirar un poco cuáles son sí, como la base y entrar directamente en la experiencia. Y creo que eso a partir de la experiencia se va aclarando. Eh, yo soy una convencida de que siempre la experiencia del momento, ¿sí? Nos ayuda a clarificar lo que estamos viendo, ¿sí? No sé si se entendió. Sí, yo quería mencionar, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, pues nosotras desde la danza terapia que lo compartimos igual las tres, aunque sé que el budismo en movimiento no es danza movimiento terapia en sí, que yo le encontraba muchas similitudes a esto de poder vivir como el presente, pongámoslo así, como la experiencia presente más allá de la intención o la expectativa que yo le pongo a esa experiencia, con esto del fluir que mencionamos nosotras en DMT, en danza terapia. O sea, yo lo asemejaba porque, pues, como para yo tratar de entender cómo es más o menos vivirlo, porque en sí yo no he tenido el placer de estar todavía en una sesión contigo y con Germán, pero es como yo me lo imaginaba. Entonces, sí quería me imagino que el acercamiento es otro, o sea, por lo que explicas es otro, pero, pero no sé si me congelé yo. Ah, no, perdón. Pero siento que al final del día es un poco ya sea desde el cuerpo, ya sea desde algún tipo de forma de meditación o desde algún tipo, digamos, de conexión propia con el propio, digamos, ser en general, mente, cuerpo y emoción, es poder como llegar a un punto en el que uno simplemente fluye, pues por ponerle una palabra, pero en general es como uno simplemente está ahí donde está y como que es capaz de registrar de alguna manera todo lo que te está sucediendo en ese momento en el que estás, adentro y afuera, un poco como que siento que deja de estar la diferencia tanto de afuera y adentro o adentro y afuera, sino como que se pierde. Esto intentándolo ver desde la perspectiva del budismo en general, como integrando el movimiento. Entonces quería, como que lo que te escucho decir me hace pensar en eso, como que el fluir se convierte en esto de simplemente se pierde un poco la frontera entre lo que me divide a mí con el afuera con el adentro, que está fuera de mí, que está dentro de mí y es como estar ahí simplemente sintiendo todo lo que está sucediendo, que eso tiene que ver mucho con lo que está sucediendo, sí, en mí, pero también lo que está rodeándome a mí y que también puede llegar a ser parte de mí. O sea, no porque esté afuera es como que dejó de ser parte de mí. Y viceversa, o sea, como que no porque de pronto decir,
dejo de estar yo sola, individuo, en un espacio, compartiendo con todo lo que cohabite conmigo, me pierdo, o sea, me convierto yo en todo eso que está afuera, o me convierto en eso otro, o me convierto en ese alguien. No sé si se hace entender, pero lo que trato de decir es que se pierden completamente muchas nociones de esto es lo otro, para llegar acá hay que hacer esto, para quedarme aquí hay que hacer esto otro, y todo se vuelve en sí mismo una sola experiencia. Es lo que entiendo, como que se unifica en la experiencia. Sí, no sé. Voy a responderte con una pregunta. ¿Qué existe más allá de la experiencia? O sea, ¿qué existe más allá de tu experiencia en este momento? Más allá de tu conciencia de la experiencia. ¿Hay una afuera más allá de tu conciencia de esta experiencia? Digamos, es como esto de decir adentro, afuera, lo que está en mí, lo que está afuera, es simplemente un pensamiento, ¿sí? No hay nada que exista por fuera de mi conciencia, de la conciencia de mi experiencia, como no hay nada que exista por fuera de este momento. Digamos, todo el resto es pensamiento, ¿sí? O sea, si yo me pongo a pensar en el ahora, Ujú. es como, estoy ahora acá. No hay otra cosa más que esto. ¿No? No hay otra cosa en la conciencia de mi experiencia más que esto. Todo el resto que pueda llegar a pensar es solo pensamiento. Ujú. Son cosas que vienen, aparecen y se van, ¿no? Constantemente. Y me parece que el fluir tiene más que ver, digamos, ahí yo como distingo mucho en la dinámica de cómo se ve en la danza movimiento terapia que en cómo la perspectiva o el paradigma este que les planteo es algo totalmente distinto. Es como salir de pensar qué es lo que me está generando esta situación, con qué tiene que ver, ¿no? Muchas veces nos preguntamos en DMT con qué tiene que ver, qué de mi pasado o qué de mi, ¿no? O qué estoy esperando. Bueno, eso no está, porque en realidad es pensamiento, no existe realmente, más que en el pensamiento, digamos, Ujú. ¿no? Entonces es una perspectiva totalmente diferente. Es como una manera de descubrir quién soy, lejos de identificarme con algún pensamiento, con el presente, con el pasado. No hay nada más que ahora, ¿no? Ujú. Ujú. No, Ok. No sé si en les mezclé, no sé si les sí, mezclé, pero en ese sentido, por ejemplo, bueno, en el libro se habla de cómo, bueno, no cómo llegar, sino cómo orientar al despertar, ¿cierto? Al despertar dentro del budismo. No sé si se podría decir que cuando las personas tienen estas posibilidades de las experiencias a través del budismo en movimiento, hay despertares, ¿sí? Hay como despertares de lo que ellos consideren de cualquier cosa X. No sé si dentro del proceso que ustedes han venido trabajando, las personas han querido retroalimentarles a ustedes sobre qué cosas se despiertan a partir de la experiencia, ¿sí? Que, bueno, independientemente pues de lo que decía Laurita, de pronto de estar más en el presente, de darse cuenta de cosas, de simplemente saber que se existe en el mundo, pero no sé si hay, qué cosas les han podido dar pues a conocer a partir de la experiencia que han tenido. yo creo que por lo menos sí, digamos, he tenido como retroalimentaciones acerca de ciertas situaciones, capaz puntuales, ¿no? Que eso es un poco lo que yo cuento en mi experiencia. A mí me pasó exactamente eso, digamos. Como a medida que iba hablando con Ger, que es mi compañero, que él tiene muchos años en esto, iba diciendo, bueno, pero ¿cómo? Les cuento desde mi experiencia más que nada porque me parece que traer como no me gustaría traer a colación otras experiencias, les puedo contar qué me dijeron, pero quizás no es lo mismo que decirles cómo lo experimenté yo, ¿no? Que es decir, ok, por ejemplo, yo le decía, bueno, sí, vos me contás todo esto, pero cómo aplico esto que me decís
a mi día a día, por ejemplo, ¿no? O cómo es esto de quién soy, Y cuando aparecía una problemática, por ejemplo, no sé, a ver, yo me identificaba mucho en algún momento con, con el estudio. Era una persona que se identificaba mucho con el estudio y con ese rol, ¿no? Muchas veces tomamos eso, y a partir de esas identificaciones, ya sea con los pensamientos, con las creencias, con las emociones o con las sensaciones, y a partir de eso es que me generaba como problemas. O sea, aparecían como problemas alrededor de eso. Uy, ¿qué pasa si, no sé, no termino la carrera? ¿O qué pasa si, no? Y para mí era un problema. Tengo que terminar la carrera, tengo que terminar, ¿no? Para ser alguien, ¿no? Como esta cosa de para ser alguien. O tengo que tener ese puesto para ser alguien, o tengo que tener, ¿no? Como nos van pasando, o tengo que tener tal cosa para ser alguien, tengo que tener 10.000 seguidores en Instagram para ser alguien, hoy que las redes sociales están muy en boga, em, y me di cuenta que no había problema. O sea, que el problema era todo mi pensamiento. No es que me pregunté por qué yo tengo, ¿no? Como ahí voy a hacer una distinción. No es que yo me pregunté por qué yo tengo esa identificación con el rol y por qué para mí es importante. No, es como que se desarmó todo por completo. Fue como, yo no soy esto. O sea, no soy un rol, ¿sí? Y entonces cuando eso se desarma, cuando uno deja esa identificación y empieza a reconocer quién es, dejas de hacerte problema. No es que los pensamientos no estén, simplemente que dejas, decís, mira, es un pensamiento, ya se va, así como viene, se va, ¿no? Entonces es como dejar de rechazar también lo que está sucediendo, porque a partir de eso que nos identificamos empezamos a rechazar ciertas experiencias, ¿no? Como, no sé, no, no sé, quiero ser politóloga, ¿no? Y si eso no se da, voy a ser infeliz. Y dejo de atar mi felicidad y mi paz a un rol. ¿No? O si esto no sucede, voy a ser infeliz. Y si entonces las experiencias me van demostrando que no estoy llegando ahí, no, las empiezo a rechazar y empieza a haber como tensión, ¿no? Entonces, en mi experiencia, eso fue un cambio enorme, pero enorme, de vivir cualquier experiencia, ¿no? En todo sentido, en relaciones, en los roles, y darme cuenta que todo eso es un personaje. ¿No? Que son personajes que vamos adoptando o roles que vamos adoptando en cada uno de los ámbitos, si se quiere, de la vida. Em, pero que nada de eso influye en cómo estoy, ¿no? Y cuando eso sucede, decís, claridad. Eso, ojo, eso no significa que esto a mí me permanece. No estoy, claramente no estoy iluminada, no estoy despierta todo el tiempo, pero sí lo que sucede es que me lleva constantemente a decirme, pará, como a cortar ese momento, ¿no? A decir, che, pará, estoy identificada. Y ahí solo se desarma, ¿no? Se diluye. Em, Como una palabra, me hace acordar una frase que dice Ger, que es, el aquí y ahora se ocupa de todo. Y es verdad, el aquí y ahora se ocupa de todo. ¿No? Es como no es algo que tengamos que buscar, eh, que solo dándonos cuenta de quiénes somos, solo se diluye. Y parece tan simple y a la vez tan costoso, porque culturalmente yo siento que estamos un poco eh, muy, muy con esto de identificarnos con algo, como con la necesidad de identificarnos con algo que nos dé felicidad, o en la búsqueda de algo que nos dé felicidad, ¿no? Así que es como para mí un cambio completo de perspectiva, y que creo que para mí, por lo menos en mi experiencia, es un ejercicio. Es un ejercicio que hago como decir, mira acá, me identifico, y solo se desarma. Y creo que en las distintas experiencias que nos fueron compartiendo, con distintas situaciones, así como les voy contando, en donde uno capaz se hace problema por algo, cuando logra identificar que no pasa nada,
que en realidad eso que estoy haciendo o lo estoy rechazando, ¿no? O estoy rechazando esta emoción que me está generando, entonces como la rechazo permanece o persiste, cuando me doy cuenta que la acepto como es, porque básicamente es así,